Septiembre, empezamos una nueva serie dirigida hacia la familia. ¿Cuántos sabían que septiembre es el mes de la familia? Y de hecho, el día de hoy yo voy a compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón y creo que esta enseñanza nos va a ayudar a poder cuidar en este caso algo muy especial que vendría a ser el foco o para que nuestra familia, nuestra vida y nuestro entorno esté saludable, o por el contrario, nuestra familia, nuestra vida y nuestro entorno esté contaminado. ¿Y saben qué cosa es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué cosa es lo que tenemos que cuidar? ¿Qué cosa es lo que tenemos que cuidar para que nuestra vida, nuestro entorno y todo lo que nos rodea esté saludable? ¿Saben qué cosa es? Está en la Biblia, en la Escritura, ustedes lo van a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Va a aparecer en pantalla y se van a acordar rápidamente. Proverbios 4, 23. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 4, 23. ¿Qué dice? Sobre todas las cosas, ¿qué dice? Cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Wow. Y este determina el rumbo de tu familia. Y este determina el rumbo de todo lo que vayas a emprender, tu corazón. Y saben, yo voy a una escena en la Escritura que aconteció en la primera familia de la humanidad. La primera familia de la humanidad, ¿sí? Y quiero que me acompañen rápidamente. Vamos a leer la historia porque vamos a aprender aquí a guardar el corazón. Amén. Ese es el título del mensaje, guarda el corazón. Y en Génesis, en el capítulo 4, desde los versículos 3 en adelante, acompáñenme rápidamente, Génesis, capítulo 4, versículos del 3 en adelante, encontramos esta historia. Y dice la Escritura: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Qué interesante, ¿no? Aquí empieza un conflicto en la primera familia de la humanidad. ¿Quiénes de nosotros no tenemos conflicto en nuestros hogares? Muchas veces, ¿no? Y a veces hay conflictos que son muy frecuentes. Y a veces hay conflictos que se han quedado allí como conflictos y no se han solucionado todavía. ¿Y qué pasa? Aquí en este conflicto vamos a aprender mucho y quiero que prestes atención. Vemos primeramente que tanto estos dos hermanos, tanto Abel como Caín, ambos traen una ofrenda al Señor. Amén. Pero ¿saben? Dice la Escritura en el versículo 3. Dice, pon ahí el versículo 4, por favor. Pon el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Pon el versículo 4. Dice: el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué miró el Señor? ¿Miró solamente la ofrenda? No, el Señor miró con agrado a Abel, primeramente, y a su ofrenda. Y más adelante dice, siguiendo el texto, dice, pero, el versículo 5, no miró así a Caín ni a su ofrenda. Una vez más, ¿a quién miró primero el Señor? A Caín y luego a su ofrenda. Y es interesante porque Dios va a mirar primero
tu corazón. Amén. No tanto se va a enfocar en mirar lo que tú haces, o lo que tú traes, o tu servicio, o tu tiempo. Dios va a mirarte primero a ti. Dios va a mirar primero tu corazón. Y entonces, lo que hay en tu corazón va a desprender un olor fragante a la presencia de Dios y va a ser agradable a Dios, o por el contrario, simplemente no va a ser agradable. Y es interesante porque aquí el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Y es que Dios no solamente estaba mirando la ofrenda, Dios no solamente estaba mirando que porque uno trajo más y el otro trajo menos, no se trataba de eso, sino se trataba de la actitud del corazón. Y es interesante porque luego, examinando la ofrenda de cada uno de los dos, podemos notar lo que había en su corazón. Es interesante porque dice que Abel se esforzó, lo hemos leído hace un momento, se esforzó por traer las primeras crías de sus ovejas. Las primeras crías. Y eso demostraba que para Abel Dios era primero, que ocupaba el primer lugar en su vida, que quería darle lo primero, las primicias. Pero no solamente se esforzó por traer las primeras crías, sino que dice que Abel seleccionó las mejores ovejas. O sea, se esforzó por traer lo mejor a Dios. Abel ya había en su corazón una intención de decirle a Dios con sus acciones: tú ocupas el primer lugar. Con sus acciones, Abel estaba demostrando que quería agradar a Dios, porque quería traerle lo mejor. Entonces él, con sus acciones, simplemente ya estaba diciéndole a Dios: tú ocupas el primer lugar. Y yo quiero agradarte, quiero darte lo mejor de mi vida. Sus acciones hablaron por sí mismo. Hermanos amados, nuestras acciones van a hablar por nosotros. Pero sin embargo, Caín, dice la Escritura que él solamente cogió una ofrenda de su cosecha y la trajo al Señor. No dice más nada, solamente dice: cogió una ofrenda de su cosecha y la trajo. A diferencia de Abel, Caín no se esforzó por buscar lo mejor, no se tomó el tiempo para seleccionar, para preparar su ofrenda. Simplemente él tomó algo y lo llevó al Señor. Y esto demostró también lo que había en el corazón de Caín. Caín no honró a Dios. ¿Y saben qué significa honrar? Honrar significa traer alegría al corazón. Honrar significa traer alegría al corazón. Caín no trajo alegría al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sí trajo una ofrenda, pero no hubo una preparación interior. No hubo un prepararse para darle a Dios lo mejor, en esforzarse por querer agradar, un deseo de querer agradar a Dios. Simplemente traigo mi ofrenda. Y hermanos amados, eso es lo que mira el Señor. Esto es lo que Dios está mirando y esto es lo que agrada al Señor, la actitud que hay en nuestro corazón. Nuestras acciones van a revelar qué es lo que hay en nuestro corazón. Y hay dos cosas importantes aquí que he señalado hace un momento. Primero, ¿Dios ocupa el primer lugar en tu corazón? Segundo, ¿a quién buscas agradar? ¿Buscas agradar a Dios? Dos cosas importantes que de aquí se va a desprender la intención de tu corazón. ¿Ocupa Dios el primer lugar en tu vida? Si es así, pues lo voy a poner en primer lugar en todo lo que haga. En todo lo que haga. En todo lo que haga. Y voy a buscar agradarlo en todo lo que haga. Yo recuerdo cuando recién comencé mis años en el Evangelio, a mí siempre me ha encantado la música. Y yo llegué a los pies de Cristo y tenía, pues, en ese tiempo todavía se usaban los cassettes, ¿recuerdan? ¿Quién no ha usado cassette? ¿Se acuerdan?
Y después ya comenzaron a entrar los CDs, ¿no? CDs, y escuchabas tu música con CD. Yo tenía tenía cassette y todavía tenía CDs, recién estaban entrando los CDs. Y yo tenía mi colección así de CDs, de cassette, porque me encantaba la música. El día que conocí al Señor, también esa música no me hacía bien, porque me llevaba atrás en vez de llevarme hacia adelante. Así que yo tomé la decisión de sacarlo. ¿Por qué? Porque ponía a Dios primero. Sabía que eso no me ayudaba a mí. Y después, con buen corazón, pero sin saberlo, comencé a comprar y me fui a un lugar donde vendían CDs cristianos. ¿Y cuánto vale? 2 soles, 3 soles. ¡Uy, qué chévere! ¡Ya! ¡Uf! Y otra vez me hice de CDs así. Pero eran piratas. Yo no sabía, era bebé en la fe. Pero cuando me enteré y supe, automáticamente, ¡fum!, destruí todo eso. Y es que, ¿sabes? Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu corazón y quieres agradarlo, en todo lo que tú hagas, vas a poner siempre a Dios primero y a pensar, ¿esto agrada a Dios? Y si no agrada a Dios, pues lo voy a desechar. Y si agrada a Dios, pues lo voy a hacer. Y lo voy a hacer mejor todavía. Amén. Hermanos amados, esto fue lo que agradó al Señor, la ofrenda de Abel, porque hubo una actitud que demostraba que Abel ponía a Dios en primer lugar y que Abel quería agradar a Dios y darle lo mejor que quiso. Pero no así la ofrenda de Caín. Pero ¿saben qué? Es interesante porque en el momento en el que Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no se agrada de la ofrenda de Caín, en ese momento verdaderamente sale a relucir lo que había en el corazón de Caín, ¿no? Y el Señor lo dice en la versión que he leído: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? En ese momento me imagino que se puso sus cejas así fruncidas, se amargó, ¿no? Y saben, cuando las circunstancias se ponen adversas, cuando alguien te ofende, cuando alguien te mira mal, cuando alguien no te saluda, cuando alguien habla mal de ti, o en tu casa, cuando tu papá deja la herencia y el carro para ti, y para ti la bicicleta, y en ese momento sale lo que hay en el corazón, ¿no? Yo les cuento algo, una anécdota. O algo que me pasó hace unas semanas atrás. Yo venía con el vehículo y habían 2 vendedores, esos que pasan así por los, ¿no? Y entonces a mí me provocó lo que vendía uno de ellos. Entonces yo lo llamo, ¿no? Y se acerca y me compra amablemente. Y el otro, que estaba por allá, ha venido así y ha pasado frente a mi vehículo, me ha mirado con una cara como la de Caín en ese momento, ¿no? Y me hizo un gesto obsceno con la mano. Yo en ese momento sentí misericordia, oré internamente por él, ¿no? Pero en ese momento salió lo que había en su corazón. Yo le hice algo, pero en ese momento salió que habían celos, enojo, ira, amargura. En el momento en el que Dios se agrada de la ofrenda de Abel, en ese momento, ¿qué sale del corazón de Caín? Celos, enojo, ira, amargura. ¿Y saben qué? Es interesante porque en ese momento, cuando Dios mira lo que hay en nuestro corazón, Dios es tan misericordioso y muchas veces nosotros vamos a sentirnos, vamos a tener ese tipo de sentimientos. No digo que no. Quizás en algún momento vengan sentimientos de celos o un simple enojo o algo, pero la pregunta es, ¿qué haces con eso? ¿Automáticamente oras y lo desechas? ¿O dejas que esos sentimientos se alberguen en tu corazón y terminen dominándote? ¿Qué es lo que haces? El Señor, tan bueno y misericordioso, le habló y ahí en el versículo 7, después de decirle ¿por qué te enojas y tienes tan mala cara o pones tan mala cara? El Señor le dice en el versículo 7,
si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Versículo 7. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Dios sabía que en ese momento habían intenciones malas en el corazón de Caín. Y Dios le dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. ¿Qué significa levantar la cara? Significa podrías caminar seguro, caminar firme, tener paz, gozar de paz, caminar de mi mano y no temerle a nada. Creo que todos queremos eso para nuestras vidas, para nuestras familias. Queremos un hogar seguro, un hogar sólido. Queremos paz, queremos prosperidad, queremos la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Quiénes no anhelan un hogar sólido? Un hogar donde reine el amor. Un hogar donde quizás hayan conflictos, pero los solucionamos, nos sentamos, luego terminamos abrazándonos y celebrando. Creo que todos queremos eso. Pero ¿eso cómo se logra? Si hicieres lo bueno, ¿no? Caín tenía la oportunidad en ese momento de sacar esas cosas del corazón y desecharlas. Y en ese momento decirle, Señor, sí, tienes razón, desecho esto. Pero ¿saben qué? Ahí continúa diciéndole en ese mismo versículo 7, si me vas ayudando lo dejas en pantalla. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, o sea, caminar firme, estar seguro. Pero como no lo haces, versículo 7, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. ¡Wow! El pecado está esperando el momento de dominarte. Hermanos amados, deja ese versículo ahí un momento, por favor. Caín en ese momento se dejó dominar por sus sentimientos y por sus emociones. El pecado está listo para dominarte. Pregunta, ¿vas a dejar que tus sentimientos y tus emociones terminen por dominarte? Y luego le dice, sin embargo, lo hace reflexionar, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominar tus sentimientos y tus emociones, pero tienes que llevarlas a Dios. Y otra versión, no va a aparecer en pantalla, pero quiero que escuches esta versión que me encantó y por eso tomé nota. Mira lo que dice esta versión. Esta versión dice, el pecado, escucha, el pecado como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. El pecado como una fiera está listo para lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Una vez más, el Señor estaba advirtiendo a Caín, ¿qué vas a hacer, Caín? Y el Espíritu Santo nos va a hablar, hermanos amados. Si hay conflictos en familia, si hay conflictos en donde quiera que nos movamos, el Espíritu Santo te habla y te dice, anda, soluciona, perdona, pide perdón, abraza, olvida, suelta. Ya no te aferres a eso, suelta. Es increíble, pero una vez, hace un tiempo atrás pasé por una casa. Hay casas que dicen están en litigio, ¿no? Se han dado cuenta que dice vivienda está en litigio. Pero me sorprendió el letrero que había en una casa que decía, hija, no vendas la casa, no me mates, decía en la ventana. Wow. Increíble. La madre lo había puesto el letrero así. ¿Y qué había ahí? Dolor, resentimiento. ¿Qué conflictos hay? Hermanos, cuando dejamos que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos dominen, finalmente terminamos destruidos. El trágico final de Caín fue terrible. Y lo dice la Escritura. Ahí en el versículo 8. Génesis 4:8. Aún a pesar de que Dios le habló, aún a pesar de que Dios le advirtió, acá paréntesis, Dios te está hablando. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que perdones?
¿Cuántas veces Dios te ha dicho que pases la ofensa? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que vayas a pedir perdón? Quizás padres, también tenemos que reflexionar y pensar. Quizás hemos ofendido o hemos herido a nuestros hijos con nuestras palabras. Hijos, quizás no hemos honrado a nuestros padres como deberíamos honrarlos. Hermanos, quizás estamos divididos entre hermanos por cosas materiales. Y el Espíritu Santo nos va a hablar, así como le habló a Caín. La advertencia de Dios estaba allí. Pero sin embargo, el versículo 8, ¿qué dice la Escritura? A pesar de que Dios le habló. Y un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Lamentablemente, Caín no escuchó la voz de Dios. Caín hizo caso omiso a la voz de Dios. Caín se dejó dominar por sus emociones. El pecado lo dominó y terminó por destruirlo. Y el trágico final lo encontramos en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 4. Génesis 4, versículos 11 y 12. Y dice la Escritura: Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Recuerda esto, lo que voy a leer antes. Recuerda antes de que lea el versículo 12. Caín era labrador de la tierra. Se dedicaba a labrar la tierra. De eso vivía. Pero mira lo que dice el versículo 12. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. ¡Wow! Eso es lo que quiere el enemigo, hermanos amados. Que trabajemos para llenar en un costal roto. Y a veces sentimos que no salimos de la crisis. Y a veces sentimos que caminamos como vagabundos, errantes. Y parece que nada va bien y no hay prosperidad y todo sigue ahí. Entonces tendremos que hacernos la pregunta: ¿qué cosa tenemos que examinar en nuestras vidas? ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Cómo está el corazón de tu familia ahora? ¿Has permitido que cosas dominen sentimientos, emociones, conflictos? ¿Has permitido que esas cosas terminen dominando tu hogar, tu entorno, tu corazón, tu familia? ¿Vas a dejar que esas cosas terminen dominando y gobernando y destruyendo hasta tu propio hogar? ¿O vas a dejar que sea Dios quien gobierne? Es interesante, pero aun cuando Caín mató a Abel, ya lo había matado, viene Dios otra vez, no con el dedo acusador, a pesar de que nos hemos equivocado cientos de veces, ¿no? Dios no viene con el dedo acusador. Y Dios vino a darle una segunda oportunidad a Caín. ¿Recuerdan la Escritura? Que le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? Pregunta: ¿acaso Dios no sabía que ya lo había matado? Sí sabía, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta de Caín? Señor, perdóname de todo corazón, me arrepiento, tú todo lo sabes. ¿Esa fue la respuesta de Caín? Esa pudo haber sido la respuesta de Caín, ¿sí o no? Esa fue la oportunidad que Dios le estaba dando a Caín, hermanos amados. Esa pregunta era una oportunidad para que Caín en ese momento reconozca su pecado, se arrepienta y se humille. Señor, perdóname, tú todo lo sabes, no te puedo ocultar nada, perdóname, me arrepiento. Y Dios lo hubiese perdonado. Pero ahí también salió una cosa más que había en el corazón de Caín y se llama orgullo. No querer reconocer tu error, no querer poner delante de Dios lo que estás sintiendo.
sino cerrar el corazón. Hermano, ¿qué vas a hacer? Es tiempo de tomar decisiones. Todo va a depender de las decisiones que tú tomes. Y saben, acá no se trata de decir, me dañaron y tienen que pedirme perdón. Me ofendieron y tienen que venir a pedirme perdón. Yo los voy a perdonar, pero que vengan. Ese es un corazón orgulloso. El Señor dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas. Si alguien tiene algo contra mí, el Señor no me dice, espéralo, porque Él te ofendió. Me dice, ve. O sea, yo tengo que dar el paso. Amén. Y no para recriminar, sino para sanar, para perdonar, para romper cadenas.